Hizo cuando ya esté listo. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven a través de la página de OPT Baja California y de la página de la Liga Comunista Internacionalista de México. Vamos a comenzar el día de hoy con un conversatorio. Nos acompaña el compañero Alan Benjamin. Él es editor del periódico de Organizer, militante de Socialist Organizer, la organización simpatizante del Comité por la Organización de la Reconstitución de la Cuarta Internacional, el CORSI, y también él es miembro del Consejo Laboral de San Francisco, de la Central Sindical AFL-CIO. Nos acompaña el día de hoy, es un gusto para nosotros aquí en México tenerlo, y hoy nos va a hablar acerca de los acontecimientos en el Capitolio del miércoles pasado y de la crisis política que se ha abierto en los Estados Unidos y dónde se coloca la clase obrera frente a estos acontecimientos. Entonces le vamos a dar la palabra al compañero Alan para que nos dé una primera exposición de 20 minutos. Entonces estamos hablando de que a las 5:30 terminaría su exposición. Te aviso 5 minutos antes de terminar. ¿Te parece, Alan? Me parece muy bien, gracias. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una crisis política la que estamos viviendo, de las más agudas en muchos años. Hace pocas horas se destituyó por segunda vez al presidente Trump, en voto en el cual 10 republicanos se sumaron a los demócratas para votar la destitución. Como ustedes posiblemente sabrán, se requiere no solamente el voto de la Cámara de Representantes, sino también del Senado. El Senado seguramente no va a votar la destitución, es una cuestión meramente simbólica por ahora, pero tiene un efecto en el sentido de que es posible que haya destitución de Trump después de que Biden, el presidente electo, haya asumido sus cargos. O sea que esto todavía es posible destituirlo, lo que significaría que Trump no pueda presentarse de nuevo en el futuro a cualquier puesto elegido. No puede ser candidato a la presidencia ni a nada. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El 6 de enero, como ustedes saben, una insurrección al inicio. El periódico The Organizer que editamos debatió si era una insurrección, si era un golpe, un atentado de golpe, si era nada más son disturbios. Y entre más se sabe hoy, sobre todo después de que haya más investigaciones, es no solamente una insurrección, sino hubo intento de golpe fracasado, pero golpe en el sentido de que sectores del ejército y sectores de la policía estuvieron involucrados en permitir de que esta manada de gente que apoya a Trump pudiera ir más allá, derrumbar las barreras, entrar al Capitolio. Habían dejado instrumentos dentro, habían bombas dentro que tuvieron que luego pudieron impedir de que detonaran, y fracasó este intento. Primero hay que decir una cosa: el movimiento negro dijo algo muy importante, casi unánime. Si esto hubiera sido una marcha de negros o de latinos, hubiera habido disparos, hubieran todos sido asesinados. Esto fue algo que fue permitido no solamente porque era el grupo de Trump, sino porque había complicidad en diferentes sectores del aparato estatal. Pero
minoritario, pero seguramente con apoyo. La clase dominante entró de inmediato a decir Trump ha ido muy lejos y por eso hubo fracaso. En momentos en que pudieran habido, se hubiera podido sumar sectores del ejército y los demás, no lo hicieron porque las condiciones no están dadas para un golpe fascista en este país. El movimiento obrero norteamericano, estadounidense, no ha sido derrotado. Trump fue muy lejos, inclusive para sus propios sectores del Partido Republicano. Ha habido un rechazo casi unánime de parte de las élites, de la clase dominante, de los capitalistas, para quienes Trump en esta acción destabiliza. Y lo que el capitalismo no puede tolerar ahorita es una destabilización, una crisis más profunda que abre el camino y abre puertas grande abiertas para el movimiento obrero, para el movimiento sindical, para que entren en esa brecha. Y por eso cerraron filas, hubo el voto en el Congreso Electoral, declaraciones inclusive del vicepresidente Pence, que ha sido uno de los más férreos aliados de Trump, tuvo que deslindarse, todos los demás tuvieron que deslindarse a tal punto de que hay esta destitución. No significa que no hay crisis. Vean que 74 millones de personas votaron a favor de Trump. 6 a 7 millones menos que votaron por Biden, pero una suma muy grande. Obviamente no todos los votantes por Trump son de esta ala de extrema derecha fascista, de tipo fascista. Se estima que habría de esos 74 millones, unos 10 millones de extrema derecha. Muchos trabajadores votaron por Trump por segunda vez porque los demócratas en el poder han sido los que han impuesto la austeridad, impusieron el Tratado de Libre Comercio en el 94, 93, 94 y de nuevo votaron con Trump. El racismo existe, se ha utilizado y manipulado el racismo, sobre todo anti-inmigrante, para echarle la culpa como chivos expiatorios a los migrantes de haber, por la pérdida de empleos y la destrucción de sectores enteros de industria y zonas industriales en el medio oeste de Estados Unidos que han quedado totalmente desmantelados por el traslado de industrias a China, a México, Tailandia, Vietnam, en fin, varios países de Centroamérica. La industria de la confección se ha mudado a Centroamérica. Y es fácil echarle la culpa a los migrantes y la participación, el viaje de Trump ayer a la frontera era para decir hemos cumplido con nuestra promesa de un racismo a extremo. Entonces es una situación a donde los demócratas han buscado sacarle provecho a esta situación y por un breve tiempo lo harán. El movimiento obrero ante esta situación, el movimiento sindical, tomó posición en contra de toda tentativa de golpe por parte de Trump, correctamente diciendo que todos los votos sean contados y de que posición en contra del colegio electoral que impide la democracia en este país. Es un país que dice exportar la democracia en todo el mundo, claro, a punta de bayonetas y de armas y misiles nucleares, pero que en Estados Unidos no hay democracia. Para el movimiento negro los votos han sido suprimidos, ha habido total destrucción de la democracia, inclusive democracia burguesa. La decisión del movimiento obrero de organizarse, y hemos participado y hemos sido parte de eso, diciendo que el movimiento obrero debe de encabezar la lucha por la democracia, inclusive
conquistas de la democracia burguesa que han sido poco a poco eliminadas, sin apoyar, sin por ende apoyar a Biden, que la cuestión de democracia es una cuestión que va más allá, que es más, decimos y hemos organizado una coalición, Acción Laboral por la Defensa de Derechos Democráticos, que tomó clara posición en contra de tentativa de golpe de Trump, pero diciendo de que la democracia exige la satisfacción de las reivindicaciones. No puede haber democracia sin el contenido social de la democracia, es decir, un sistema de salud para todos, equipo de protección para todos, empleos para todos, viviendas para todos contra toda, en fin, hicimos un programa, una plataforma de 20 puntos diciendo cuál es el contenido de la democracia por la que luchamos. Contenido que va en contraposición a la política de Biden. Porque hay que reconocer una cosa, el candidato de Wall Street, de los grandes empresarios, de la alta finanza, no fue Trump. Trump tiene una base popular, populista de derecha, pero el apoyo de la alta finanza fue para Biden, claramente en editoriales, en todo aspecto. ¿Por qué? Porque es el candidato que creen es más la estabilidad, es más el regreso al imperialismo multilateral en vez de unilateral de Trump. Es el tipo que más puede imponer, y no Trump, un golpe de Estado en Venezuela, es el que más puede ir más allá en la política anti-China, en fin, es el candidato mejor capaz, piensan, de impedir que el movimiento obrero crezca y de que pueda haber democracia, sobre todo para contener y cooptar. Entonces hay toda una operación de cooptación en curso. Los candidatos, bueno, ha habido, Trump ya presentó su gabinete, un gabinete totalmente pro-imperialista, pro-capitalista, pro-austeridad, destrucción de la privatización de la escuela pública, de la salud pública. Muchos pensaban que Bernie Sanders, el movimiento de Sanders, tendría representación en un tal gabinete. Cooptación, necesitamos a Bernie Sanders y al movimiento del ala de izquierda del Partido Demócrata, pero sin darle demasiado espacio, porque el espacio que se le daría a un Bernie Sanders hoy puede volcarse en contra. No es decir que Bernie Sanders represente un ala progresista en el sentido de independencia. Bernie Sanders hizo un tratado, hizo un arreglo con la dirección del Partido Demócrata. Él podía ser candidato para atraer a los jóvenes, al movimiento negro, hacia el Partido Demócrata. Y él ha jugado ese rol. Él se hizo para atrás, dejó hacer a Biden, candidato que todo el mundo reconoce como neoliberal, pero más que neoliberal, es el hombre de Wall Street, de la finanza, de la alta finanza, del imperialismo. Y la operación cooptación requiere que los sindicatos se afilien, integren el pacto de unidad nacional, de unión nacional que Biden señaló el día después de que fue electo en noviembre. Y este pacto de unión nacional es una amenaza muy grande a la independencia del movimiento obrero. Requiere de que los sindicatos no luchen por sus reivindicaciones, sino que acepten en nombre de la Unión Nacional y en nombre de la lucha contra la amenaza fascista, aceptar un plan que no es el de los trabajadores. Y nosotros como coalición por la independencia de clase, un tipo de OPT que se llama Movimiento Laborista Comunitario o Laborista Popular, Obrero Popular por un partido independiente, ha tomado posición por un nuevo partido, por un partido en base a los sindicatos y al movimiento popular, al movimiento negro y latino sobre todo. Y hemos dicho de que la cooptación, que el movimiento sindical tiene y la clase obrera
tienen que mantener su independencia, no sumarse a este pacto de unión nacional, que es un pacto para hacer tragar la píldora nociva, venenosa de la Unión Nacional. Han habido protestas en contra de la tentativa de golpe. El movimiento sindical dijo y resolutivos fueron adoptados. Yo sometí uno al Consejo del Estado de California, de la AFL-CIO, 2 millones de miembros que adoptaron una resolución diciendo de que en caso de que hubiera intento de golpe, habría huelga nacional en los Estados Unidos para revertir toda tentativa de golpe. En este caso, la tentativa fracasó, no tuvo el apoyo que Trump quería. Sabemos hoy que él estuvo en contacto con el Departamento de Defensa para imponer que no hubiera protección al Capitolio para que este grupo golpista pudiera entrar al Capitolio. Es un momento muy serio en la política de este país, es el nuevo 9/11. Es un momento en que la clase gobernante está en crisis profunda. Todo el mundo se ha sumado al pacto, al llamado de todo el mundo, toda la clase política, toda la clase gobernante en todo el mundo, a la plegaria de Biden, de unión nacional, de que todos tenemos que vivir juntos y de que hayan formas de trabajar demócratas con republicanos. 10 republicanos votando por la destitución de Trump es una señal, pero la situación es todavía muy difícil y lo que se viene encima con la crisis económica, con la pandemia, es una plataforma, un plan de austeridad que Wall Street prepara y por eso necesitan a que los sindicatos estén cooptados en este pacto de unión nacional. Hay 30 millones de desempleados. La prensa financiera burguesa dice que habrán 50, 60, 70 millones de desempleados antes del mes de junio. Programa de austeridad en términos de recorte de salarios, recortes de todo tipo. Y bueno, para eso se requiere que los sindicatos sean sindicatos charros a la mexicana, por decirlo, pero no es únicamente un fenómeno mexicano, estadounidense. En todo el mundo las corporaciones llaman a los sindicatos a sumarse al plan de recuperación que pasa por la destrucción de servicios públicos, de salarios, de vivienda y lo demás. En nuestra organización, Socialist Organizer, organizador socialista, ha sacado boletines semanales. Hemos estado reclutando, organizando con nuestros aliados en el movimiento sindical y político, organizando foros, sacando declaraciones de nuevo. Les aviso de que el día 20 de enero, y esperemos que puedan, como Comité Binacional y otras organizaciones en México, apoyar a una caravana organizada por nuestro camarada Luis Ángel Reyes Zabalza, que ustedes conocen, algunos de ustedes conocen, una caravana por la defensa de los migrantes, que plantea el 20 de enero que haya toda la luz puesta sobre el movimiento migrante que ha sido víctima de los peores ataques racistas, muertes, encarcelamiento de los niños, deportaciones masivas, destrucción de la economía y de los empleos en México y Centroamérica que impulsan a la migración. Organizan esta coalición de jóvenes migrantes una marcha en varias ciudades del país el 20 de enero, día que Biden asume la presidencia, para decir, ojo, cuidado, tenemos demandas, el movimiento inmigrante, no vamos a aceptar lo que se hizo bajo Obama, 4 millones de deportados bajo Obama.
no vamos a aceptar que haya 0 deportaciones, que haya un cese al encarcelamiento, un cese a toda esta política antimigrante. Y esto va a ser muy importante porque esto nos permite la alianza con los sectores del movimiento obrero en México. El Tratado de Libre Comercio fue votado tanto por republicanos como demócratas, va a destruir empleos en Estados Unidos, ya lo está haciendo en México. No hay derechos laborales conquistados a través de este tratado como nos lo prometen. Y vamos a tener mucho trabajo en común. Y creo que el primer paso para el trabajo común que tenemos que realizar es apoyo, publicidad, declaraciones, mensajes de apoyo a Luis Ángel, y a través de Juan Carlos les puede plantear el correo o a través mía, de trabajo común. Entonces, para nosotros este es un primer paso. Estamos movilizando por empleos, estamos movilizando, preparándonos porque la extrema derecha, el movimiento racista, fascista, está amenazando el sábado 17 y el día de inauguración con más movilizaciones, con armas en mano, porque están a tal punto que le están echando la culpa a Pence, vicepresidente, de los más reaccionarios. Dicen que Pence, porque rompió con Trump, es un traidor, y van a ir a matar a todos los traidores republicanos que le han dado la espalda a Trump. Y además a Pelosi y a los demócratas y a todos los demás. Entonces se preparan nuevas confrontaciones el 17 y el 20, entonces estaremos listos para eso, estaremos movilizando, hemos llamado a la movilización del movimiento sindical para mostrar quién es la mayoría, no para defender a Biden de nuevo, sino para encabezar la lucha en defensa de la democracia en contra del fascismo. Termino con eso. Seguramente tendrán muchas preguntas, inquietudes, y no sé si pueda responder a todas, pero haré lo mejor posible. Creo que con eso los dejo y estoy dentro de los 20 minutos, espero. Muy bien, muchas gracias, Alan. Pues bueno, vamos a dar inicio a la ronda de participaciones. Hay 49 compañeros en el foro de Zoom y en la página tenemos otros 15 compañeros conectados. Entonces, en el caso de los compañeros que nos están viendo vía Facebook, los invitamos a que entren a la transmisión directamente a la página de OPT Baja California y que en la parte de comentarios escriban sus comentarios. Y para los compañeros que están aquí en el foro de Zoom, les vamos a dar 2 minutos de participación como máximo a cada uno de los compañeros. Entonces vamos a poner un temporizador en la pantalla para que miren su tiempo y vamos a abrir esta ronda de participaciones. Les pediría que levanten la mano con su opción del Zoom para levantar la mano y que pueda ir haciendo la lista de participaciones. Entonces abrimos la lista. ¿Qué compañero le gustaría hacer una pregunta, un comentario? Máximo 2 minutos. Está el compañero Mario Díaz. Adelante, Mario. Adelante, Mario. Micrófono. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de hacerle algunas preguntas al expositor, compañero Benjamin Davis, a efecto de tratar de que él nos plantee más preciso en cuanto a la posibilidad. ¿Realmente se creó una posibilidad de golpe de Estado con la irrupción en el Capitolio? Sería mi primera pregunta. Porque acá tenemos otra percepción, a lo mejor un tanto cuanto equivocada, por no tener los elementos de juicio suficientes para poder
decir si hubo esa posibilidad. Bien, el otro asunto es lo que tiene que ver con la movilización en contra del muro de la vergüenza e igualmente con la actualización del TLC. No sabemos si el TLC vaya a ser modificado a raíz de la asunción de Biden. Ahí yo creo que sería interesante escuchar alguna opinión en tal sentido, compañero Benjamín, y sobre todo a efecto de hermanar en el terreno de los hechos y sobre todo con un contenido eminentemente en defensa del trabajo y de los derechos laborales, humanos laborales de ambas naciones. Sobre todo porque aquí en México, en la firma del tratado del TEMEC, se han estado incumpliendo algunas situaciones, sobre todo, un segundo más, sobre todo en relación al capítulo 23A del propio TEMEC. Gracias. Muy bien, está también pidiendo la palabra el compañero Calleja de Chiapas, Jesús Calleja de Chiapas. Adelante, Calleja. Gracias, camarada. Pues bueno, escuchando la participación de Alan Benjamin, es realmente preocupante lo que se está viviendo con el hermano vecino de Estados Unidos, porque consideremos que es un efecto dominó que va a arrastrar o arrastrarnos aquí en México y puede suscitarse una situación mucho mayor o más compleja, porque recordemos que Donald Trump es racista, 100% racista, y ha incitado siempre a la violencia de nuestros connacionales. Y siento yo que habría que hacer o cerrar filas de alguna manera con los camaradas de Estados Unidos, apoyando su moción, su participación, su manifestación de presencia de trabajadores, de la clase trabajadora. Y pues siento yo que todo lo que suceda en Estados Unidos, no solamente en México, que es el hermano vecino, sino va a haber también un rebote económico y financiero a nivel mundial. Entonces sí es muy, muy preocupante y realmente la pregunta que nos hizo Mario Díaz o que nos ahondara Alan Benjamin, creo que coincido con él. Es todo cuanto quiero participar de momento, camaradas. Muy bien, camarada. Bueno, pues voy a leer de Facebook lo que nos está llegando. Está la compañera Harley Moreno, nos escribe desde Puebla, saludos. Está el compañero Javier Wong, que ahorita está allá en Michoacán. La compañera Idalia Murillo de Sonora, saludos Idalia. El compañero Hervey de Tijuana, también nos está viendo, buenas tardes, dice. Israel Cervantes de Guanajuato, también nos está viendo. Carlos Bañuelos de aquí de Mexicali. Daniel Gómez pregunta por qué la censura de todos los medios masivos nacionales e internacionales contra Trump. ¿Quién controla los medios masivos nacionales e internacionales que le aplicaron la censura? El fraude fue hecho desde servidores del extranjero, como de Alemania, China, Rusia y Venezuela, es pregunta. ¿Y cambiaron los votos de los electores? Eso es lo que nos pregunta Daniel Gómez. Muy bien, esto es lo que nos han preguntado por el Facebook. Le recuerdo la página de OPT Baja California. Ahorita vamos a entrar a la otra página donde estamos transmitiendo en vivo, que es la de Corsi. ¿Hay algún otro compañero del foro de Zoom que quiera tomar la palabra y hacer alguna pregunta o participación para Alan? El compañero Sergio Pineda está levantando la mano. Adelante, Sergio.
Sí, antes que nada, saludos a cada uno de los compañeros, camaradas que hicieron favor de conectarse y seguir esta importante plática que nos visibiliza mejor el panorama y la situación que se está viviendo allá en los Estados Unidos, y qué mejor por parte del camarada Alan, que también creo que está conectado el camarada Alan, Al Rojas, que también es una parte importante ahí de la coordinación con los hermanos trabajadores de los Estados Unidos. Mis preguntas concretas sería en base a lo que comentó el camarada Alan respecto a que han tomado la decisión de lanzar la convocatoria, o bajo qué esquema se va a plantear la necesidad de luchar por un nuevo partido de la clase trabajadora. Y segunda pregunta, dentro de los sindicatos independientes, democráticos que hay en Estados Unidos, ¿cuál es la postura que han tenido referente a los sucesos que pasaron con lo sucedido, no solo desde la cuestión de la toma y la insurrección en el Capitolio, sino desde el propio resultado electoral, y qué implicaciones tiene esto para la clase trabajadora norteamericana? Esas serían mis preguntas puntuales en este conversatorio. Saludos. Muy bien, bueno, tenemos otra pregunta desde la página de Corsi. Hasuri Moreno, en el ámbito internacional, ¿cómo cree que esta situación afecte? ¿El sistema internacional en definitiva se verá forzado a hacer modificaciones en quienes lo rigen? Entre paréntesis, Estados Unidos. Bueno, esa es otra pregunta que nos llega a través de Facebook. ¿Algún otro compañero en la sala de Zoom que quiera tomar la palabra? Pueden levantar la mano. Aquí en el chat nos pregunta la compañera Mónica, que está en la Ciudad de México. Pregunto, ¿qué posición están tomando otros movimientos o redes ambientalistas, feministas, religiosas, etcétera? Pregunta de la compañera Mónica, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Muy bien, ¿algún otro compañero que quiera tomar la palabra en la sala de Zoom? Tengo una pregunta, Juan Carlos. Sí. En la medida de que hay muchas preguntas, ¿por qué no trato de dar una breve respuesta inicial y permitir unas más rondas en la medida que hay alguna repetición en las preguntas? Ok, perfecto. Adelante, Alan. Al inicio no parecía de que esto tenía cara de golpe de Estado, más grupos aislados, marginales, con una cierta complicidad menor de Departamento de Policías, pero lo que se ha sabido ahora es de que el Departamento de Defensa el día anterior a los sucesos del 6 de enero había sido informado de que había esta voluntad de tomar el Capitolio, de mantener el Capitolio y tomar a dirigentes del Partido Demócrata y del Partido Republicano traidor como rehenes, para imponer desde el Capitolio negociación con las dirigentes del Capitolio, del Congreso. Esta información sale hace pocos días, después del 6 de enero, y tiene que salir porque tenía un origen mucho más oficial lo que ocurrió el 6 de enero de lo que aparecía al inicio cuando uno ve los retratos, los videos de lo que ocurrió. Es gente marginal, no es un movimiento organizado, no es un movimiento militar, no es no es un golpe de Estado como lo hemos vivido, pero por eso es un golpe, una insurrección, una falsa insurrección en ese sentido que fracasó. Pero fracasó
porque otros sectores que debían haberse sumado no se sumaron. Las condiciones políticas no están dadas para un golpe de Estado en ese sentido, y la reacción de parte de la población, de parte de demócratas, de todo, de republicanos, fue de repudio, hasta el punto que Trump tuvo que deslindarse y decir, esta gente no habla por mí, cuando él fue el que llamó a que tomaran como asalto al Capitolio. Las condiciones no están dadas. Entonces, no es, ese debate continúa. Lo que sí sabemos desde que hubo mucho más integración de parte de los sectores del ejército y de la policía de lo que inicialmente se había pensado. Teles, muro de la vergüenza. Bajo Biden, eso no, bueno, va a cambiar el discurso. Va a haber un discurso mucho más humanista, no va a haber, hay que recordarse de Trump, él echó la culpa a estas hordas de migrantes, todos migrantes eran potencialmente asesinos, iban a violar a nuestras mujeres, un discurso de lo más atroz, racista o misógino. Eso va a cambiar. ¿Va a continuar el muro? Posiblemente no, pero la política de deportaciones que fue la de Obama y Biden, hay que acordarse que Biden, vicepresidente, impone con Obama la deportación de 4 millones y como eran demócratas, eso pasó un poco bajo de la mesa, no se habló tanto. Con Trump sí, pero con Biden, los demócratas, la prensa siempre los trata un poco mejor. Pero no va a haber niños en jaulas, va a ser una deportaciones con cara a una política migrante igual, pero con rostro humano, creo yo. En términos de la política de libre comercio, no va a haber modificación de Biden. Biden apoyó a 100% este pacto del TEMEC con Trump. Eso fue la gran conquista y el movimiento sindical se sumó. Habrá censura contra Trump. Cambiaron los votos de los electores. Bueno, la política de los sectores reaccionarios que apoyan a Trump justificaron el asalto al Capitolio bajo el pretexto de que Trump ganó la elección. Independientemente del hecho de que 7 millones de votantes más votaron por Biden que por Trump, y eso fue garantizado, e inclusive el colegio electoral lo demostró, inclusive en los votos del colegio electoral hubo revotos, revotos, hubo... es imposible decir de que hubo fraude contra Trump. Imposible. Nadie lo cree, Trump no lo cree, era la única forma que él podía justificar mantenerse en el poder. Pero inclusive republicanos, la mayor parte de republicanos, de congresistas, de 30 intentos hacia las cortes, ninguna corte, inclusive cortes republicanas, le dio la razón a Trump porque no había razón, simplemente no había razón. ¿Cambiaron los votos? No, los electores, no hubo cambio bajo toda esta presión, los electores se mantuvieron. No pudieron cambiar en la noche del colegio electoral a las 2 de la mañana, no hubo modificación alguna al conteo. Pero no hay que, la censura de los, es un debate, una discusión que está ahorita en curso en Estados Unidos, ¿apoyamos o no la censura contra Trump? Porque la censura, siempre hemos dicho, puede volcarse en contra del movimiento obrero. Cuando deciden no les gusta nuestra política, si tuviéramos más fuerza, nos podrían censurar.
Yo soy de la opinión de que hay que ir con mucho cuidado con esta cuestión de censura porque se nos puede tornar. El otro lado de la discusión es que este señor tiene 89 millones de gente que lo siguen en Twitter. No es alguien que está llamando día tras día a la muerte de negros, de jóvenes. Es un tipo que tiene mayor responsabilidad. No podemos cederle el mismo reconocimiento que a un movimiento social. En fin, esta es la discusión en curso en Estados Unidos entre los movimientos sociales. La convocatoria por un nuevo partido, hay que ver una cosa, y esto está ligado a otra pregunta. El movimiento sindical está amarrado al Partido Demócrata. La dirección del movimiento, las direcciones del movimiento. Son pocos las direcciones sindicales que han tomado posición por un partido obrero independiente. Hubo una tentativa hacia un partido obrero independiente a fines de los años 90, fundación del Labour Party en el 96, que duró 6 años hasta 2002, pero que no cuajó porque nunca quiso presentarse y presentar candidatos independientes contra demócratas. Era más un grupo de presión sobre el Partido Demócrata. Si no nos escuchan, vamos a romper, pero no en realidad un partido que actúa como un partido. Y esto, entonces estamos retomando ese movimiento de los fines de 90. Al Rojas y otros están con nosotros en este movimiento. Hay otras iniciativas hacia un tercer partido en Estados Unidos de tipo más populista, que no busca enraizarse en el movimiento sindical, que le da la espalda al movimiento de liberación de los negros, mucha distancia en términos hacia el movimiento migrante, sobre todo hacia el movimiento independiente en los sindicatos. Están amarrados a un sector del Partido Demócrata. Pero, y es una labor muy difícil el trabajo hacia un nuevo partido, porque la presión del aparato sindical es muy grande sobre todo sector del movimiento sindical que empieza a movilizarse de forma independiente. Habiendo dicho eso, hemos tenido éxitos, hemos hecho conferencias con 200 representantes y delegados sindicales, 2 conferencias importantes en el 2020, y estamos preparando una nueva conferencia por una política independiente para, esperemos, agosto, septiembre del año entrante, en curso. Las redes medioambientalistas, comprendamos una cosa, en este momento todo el mundo está con Biden. No hay que... Están con Biden porque Biden era la única forma de oponerse a Trump. Así se pensaba. Inclusive gente en torno a nuestra que está en la lucha por un partido independiente dijo, ok, estoy con ustedes, hay que empezar, pero por el momento, si no se vota por Biden, es un voto indirectamente a favor de Trump. Y nosotros como organización política no llamamos a votar a favor de Biden, porque pensamos de que es una cuestión de principio deslindarse en todo momento de los partidos financiados por Wall Street. Biden era candidato de Wall Street. Biden va a implementar una política antiobrera más feroz, no más feroz, una política antiobrera. Ya se ha anunciado por la gente que ha puesto en el gabinete. Entonces, obviamente, no podíamos nosotros sumarnos a esa oleada, pero reconociendo de que la base popular, la cólera con Trump era tal de que inclusive un Biden neoliberal era considerado como un mal menor. Y en estas elecciones la política del mal menor se impuso. Pero eso no impide de que esta gente sindical y otros darán la lucha de forma independiente en el terreno de la lucha de clases, por las demandas, por las conquistas, por un sistema de salud universal que Bernie Sanders puso por delante, que Biden está en contra. La masa del movimiento sindical está a favor del Labor for Single Payer, están a favor del movimiento migrante, están a favor
de una política de defensa de los trabajadores agrícolas que han sido victimizados más que cualquier otro por la pandemia, impuestos a trabajar en los campos sin sistema de protección. En fin, la situación del movimiento migrante campesino en Estados Unidos es desastrosa, es criminal. Entonces, la labor nuestra es traducir esa inquietud y esas reivindicaciones tanto a la movilización independiente en los centros de trabajo, en las calles, manifestaciones y marchas, y paso a paso hacia el terreno electoral con candidaturas a nivel local para empezar desde abajo y crear de esta forma las bases de un partido obrero independiente. Y sobre la modificación y la situación a nivel internacional, sí, Biden va a buscar relanzar la conferencia sobre el cambio climatológico, de la cual Trump salió, va a buscar crear alianzas multilaterales que permiten mayor colaboración entre diferentes sectores del movimiento de la clase capitalista a nivel mundial, pero no para impedir. Biden ha pedido un incremento en el presupuesto militar, 20 millones más de lo que quería Trump. Biden, ojo, es candidato claro, es electo claro, hombre del imperialismo. Él ha tomado él ha criticado a Trump por ser demasiado, por haber sido demasiado, aceptar demasiado fácilmente a Maduro y no haber impuesto un golpe de Estado en Venezuela. Biden ha dicho la mejor forma de parar a Irán es tanto con nuestro equipo militar como regresar a la mesa de negociación con otras formas de imponer la política de Estados Unidos. Va a haber cambios formales, pero no en esencia bajo la política de Biden. Y poco a poco pensamos que la gente se va a dar cuenta que el buen discurso, ser amable, ser modesto, ser humano, diferenciándose de Trump en todo eso, y todo el mundo dice bravo, porque Trump era un animal, es burdo. Pero el contenido de la política de Biden va a ser no muy distinta en lo fundamental. Muy bien, bueno, pues hay ya personas anotadas, hay algunas preguntas. Voy a tratar de leer las preguntas que están en el Facebook y aquí en el chat. En primer lugar, nada más saludos a los compañeros que nos acompañan en la transmisión por Facebook. Está la compañera Itar Namir, Víctor Calderón, Francisco Romero, Margarita Cepeda, Códice Libre, Reinel Robles, Montserrat Jiménez, Toño Escobar, Rodrigo Ortega Avilés, Pedro García, Tita García Bravo, que nos están viendo a través de la página de Facebook. Y bueno, hay algunas preguntas. Carla Méndez pregunta cuál es la repercusión del TLC en México. Está el compañero José Luis León que nos pregunta dónde encontramos la revelación de que el Departamento de Estado gringo sabía de la toma de Capitolio con anticipación. Está el compañero Irving Fernández. ¿Qué opinan de que Trump haya afirmado su amistad con López Obrador en estos días? Creo esto hace ver mal a AMLO, además de sus semejanzas de demagogia. Está John Stark, cita Cobach presente, Sindicato de Trabajadores de Cobach de Chiapas presente. Y está el compañero Israel Cervantes que nos pregunta qué postura están tomando las organizaciones sindicales y qué ha estado pasando con las empresas automotrices respecto a la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a los Estados Unidos. Y bueno, tenemos una lista de 4 compañeros que quieren participar. Está
el compañero Raúl Calleja, el otro Calleja, está el compañero Al Rojas, la compañera Liliana Plumeda y el compañero Mario Díaz. Entonces vamos a darle la palabra a Al Rojas 2 minutos, después a Raúl, después a Liliana y por último a Mario. Entonces, adelante Al, 2 minutos. Compañero Al Rojas, active su micrófono. ¿Se Ahí escucha? está, listo. Saludos, Al. Sí, saludos Adelante. a todos. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en esta discusión tan importante. Y gracias a Alan por sus buenos análisis que ha hecho sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Para mí, creo yo que el punto que salió el compañero de la acción sobre organizar un movimiento independiente, político, sindical, no nada más en México, pero en Estados Unidos. Lo que estamos viendo, para mí, ver, es un peligro muy grande de estos 80 millones de personas que están con el trompas y que los han encaminado a llegar a ser parte de la razón por qué lo van a enjuiciar según el Congreso de Estados Unidos. El peligro para mí es que si para dónde va todo esto, es la organización de un nuevo partido más conservador, más derechista por parte de la gente que lo sigue a Donald Trump. Esto es grave porque si eso llega, va a cambiar totalmente la política con el Partido Republicano, que está por muerto ya, por tal de que está rebasado por estos 70 o 80 millones de personas aquí en Estados Unidos, que son muy, muy activos en lo que se está llevando a cabo. El otro es de que el problema con el TEMEC, el problema más grande que tiene es que el gobierno de México, y todo respeto al gobierno, porque casi se halla en un lugar, una postura de que aceptas o no aceptas, y si no aceptas, pues no eres parte del juego. O sea, de lo que es el corporatismo, las corporaciones. Como lo dijo Alan, muy bien dicho, que el Partido Demócrata, que se nombra demócrata, está conquistado por las corporaciones que ahora se anunció por parte de más de 300 corporaciones de Estados Unidos que no le iban a otorgar dineros y donaciones para que estos políticos tuvieran oportunidades de recibir estos fondos de las corporaciones más ¿cómo se dice?, conservadoras y capitalistas, que es el sistema capitalista en Estados Unidos. ¿Y esto qué quieren entender? Que se asustan con el poder político que hicieron en el Capitolio y no hay cómo pararlo, y en una manera para poder llegar a cabo, de poder explicar con el resto de la República Americana y también el mundo, porque el mundo se quedó estremecido, es decir, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hay una guerra civil, pues según se vio, pues para allá va, y quién sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar el día 20, cuando van a ignorar el ahora vicepresidente, ahora presidente, Biden. Y como dice Alan, es un conservador y corporatista, él mismo, que tiene sus pólizas sobre todos los asuntos que nos va a afectar como obreros, obreras, jornaleros, tanto en México como acá en Estados Unidos. Porque ese TEMEC, ya casados como estamos con Canadá y con México, con el TEMEC, no tienen el problema más grande que los mismos políticos en México lo están viendo como el outsourcing es una buena idea cómo llevar a cabo desquitarse del número total de miembros en un sindicato.
Y ahí es donde entra la democracia en ese TEMEC, donde no existen los mecanismos de aplicación para enforzar las leyes laborales que se deben de proteger a los obreros y jornaleros, especialmente en las fronteras, como ahora lo que es en las maquilas y también en las zonas agrícolas, donde están ya metidos todas las corporaciones, tanto en el comercio en México, que ya controlan el 69% del comercio en México, las empresas norteamericanas, y que se están haciendo un dinerazo con comida chatarra, envenenando a la gente. Al, trata de concluir, por favor, para que le demos oportunidad a otros compañeros. Bueno, concluyo con esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando y tomarlo en serio, porque esta agrupación va en serio en lo que lleva su agenda. Y este es el primer paso que comienza ahora el día 20. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, compañero Al Rojas. Otro gran destacado activista norteamericano, México-norteamericano, para los compañeros que no lo conocen. Un abrazo desde aquí, desde Mexicali. Vamos a darle la palabra al compañero Raúl, después está la compañera Liliana y por último está el compañero Mario Díaz. Antes de que le demos la palabra a Raúl, Idalia López nos manda una pregunta. ¿Cuáles son las conveniencias para la clase obrera norteamericana en cuanto a las diferencias políticas de Trump? En esencia, el nacionalismo de Trump y el globalismo de Biden y de los demócratas. Muy bien, compañero Raúl, adelante. Gracias, camarada. Buenas noches a todos. Bueno, yo considero que la situación que está pasando, inédita, inusual en la cuestión política en Estados Unidos, le tiene que preocupar no solo a los mexicanos, sino a todo el mundo. Va a haber un efecto en la bolsa de valores y la cuestión de económica va a estar crítica, aunado con la cuestión de la pandemia. Creo yo que el gobierno mexicano debería ya estar implementando, dando visos de una nueva política migratoria, en razón de que Biden, aunque muestre en el discurso un rostro humano, va a ser la misma política agresiva en contra de los migrantes. Entonces, yo considero que Andrés Manuel López Obrador debería estar trabajando sobre eso, y la situación que está prevaleciendo, provocada por Donald Trump, es creo que asesoría del mismo Andrés Manuel. Yo creo que casi va a declararse como el presidente legítimo, tal y como lo hizo él en alguna ocasión antes que fuera presidente. Ahora, la situación que nos debe preocupar también es la carrera armamentista que ha mostrado siempre en la historia de los Estados Unidos. Creo que la va a retomar con más agresividad Biden, y muy probablemente la primera guerra sea contra Irak, ¿no? Por el mismo discurso que él tiene. Entonces, es increíble que Trump, siendo un magnate con tantísimo dinero, esté peleando de nueva cuenta, ¿no? No solamente está haciendo berrinches, sino está enfermo de poder, ¿no? Entonces, es necesario, pues, camaradas, que pues, nos pongamos las pilas y estar atentos a lo que pasa en el hermano vecino de Estados Unidos, porque nos va a afectar agresivamente. Gracias. Sigue la palabra la compañera Liliana de aquí de Mexicali. Está anotado el compañero Mario y está anotado el compañero Muriel. Adelante, Liliana. Bueno, me gustaría también comentar que somos dos. No se oye bien. No se escucha, Liliana. Acércate más. Si le puede regresar el tiempo, por favor. Somos dos personas, entonces está Don Ray conmigo y yo. ¿Es posible que... No se alcanza a escuchar. Creo que vas a tener que... ándale. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Vamos a reiniciar tu tiempo, ahí está. Adelante. No, es que les mencionaba que somos dos. Quería ver si nos daban chance a Don Ray y luego a mí. Sí, adelante, Liliana. Ok, bueno, entonces le doy la palabra a Don Ray.
no tape aquí es el micrófono. Bueno, mi inquietud es de que estos cuates ahora sí que los que hicieron todo el desastre, se radicalicen y usen el nombre de Dios. El nombre de Dios, porque para ellos, en nombre de Dios, todo está bien hecho. Por ejemplo, como vimos en el caso de Bolivia, por ejemplo. Entonces, no sé qué tanto puede afectar más pues, si usan en nombre de Dios todo lo que tengan que piensan hacer. Y otra inquietud, pregunto también, el sistema electoral que ellos tienen, no sé si también algunos comentaristas hablan de que también ya es caduco, no sé si también eso les va a repercutir y les va a afectar, ¿no? Básicamente ese es mi comentario nada más. Muy bien, adelante Liliana. Sí, bueno, en mi caso, pues es un comentario en relación a lo que menciona Alan. Por ejemplo, pues aquí en México, creo que también estamos en este momento donde a pesar de que no tenemos a un Trump, las condiciones de vida de los trabajadores y más con la cuestión de la pandemia, ponen a la orden del día también aquí en México el llamado a la construcción de un partido obrero independiente. A partir pues de las movilizaciones de los trabajadores, por ejemplo, pues se van a volver a movilizar los obreros de la frontera que trabajan en las maquiladoras, principalmente en Tamaulipas, pero bueno, esperamos que también pues en otras partes del país está la cuestión. Estamos casi sentados sobre una olla de vapor y si no logramos pues plantear que la única salida es organizarnos por la vía independiente y no nada más por no decir con los partidos tradicionales o con los sindicatos tradicionales, sino con independencia de clase, no sé, o sea, pueden suceder muchas cosas como, bueno, ok. Y bueno, también otra de las cuestiones aquí en México que creo que tendríamos que hacer es reivindicar el derecho a no migrar. La semana pasada escuché en las noticias que habían aumentado las remesas desde Estados Unidos a México y lo veían como un gran triunfo de la economía de este año, ¿no? De que eso hizo que no nos fuéramos tan abajo en la crisis, ¿no? Que fue impulsada por el COVID. Pero eso nos habla también de que las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos están tan bajas que la única salida que ven es migrar a Estados Unidos. No importa que haya estas condiciones que Alan mencionó, de cómo pues sobreexplotan a los migrantes y que a pesar de que son sobreexplotados y que generan la riqueza, pues son perseguidos, son encarcelados, son deportados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, entonces, bueno, mi participación iba en el sentido de que, pues es importante generar un movimiento que si bien pues en cada país tiene sus propias características, sí tener pues un llamado internacional, ¿no? De toda la clase obrera a la defensa pues de nuestros derechos, nuestra salud y nuestra vida. Muy bien. Está el compañero Mario Díaz y por último está el compañero Muriel. Vamos a terminar con Muriel para que Alan tenga oportunidad de dar respuesta a las preguntas e inquietudes. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias. Primero plantearle al compañero Alan Benjamín que tendríamos que hacer un recuento por sector productivo en ambos países a efectos de una mayor solidaridad y apoyo en defensa de los derechos humanos laborales y de que no haya un avasallamiento a los trabajadores. Dicho lo anterior,
debo decirles e informarles a todos ustedes que en el sector en el cual yo me encuentro, el movimiento obrero petrolero en México está enfrascado en la lucha por la sobrevivencia laboral. Y ahí hay una pugna por apoderarse de la dirigencia sindical. Pero fuera de ahí, nos parece a nosotros que los trabajadores, a menos de que haya una afectación a sus derechos, a sus recursos económicos, a su salario, pudieran levantar cabeza. En tal sentido, y viendo todo esto, ¿cuál es la opinión del movimiento obrero norteamericano sobre México? Un segundito más. Y relacionado con ello, ¿cuál es la opinión de los trabajadores de Estados Unidos sobre el gobierno de Andrés Manuel? Por último, nos queda claro los riesgos y peligros con el nuevo gobierno encabezado por Biden. La aplicación de una política más inteligente al estilo imperialista y, en tal sentido, en materia geopolítica, ¿cuál será la relación de Biden con China, Rusia y la Unión Europea? Gracias. Gracias, Mario. Adelante, Muriel. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Ok, bueno, yo creo que el tema es bastante extenso, el análisis de igual manera, pero es necesario hacerlo. Sin embargo, en el carácter de conversatorio, pues bueno, yo creo que todo esto ya tiene mucho que ver con las familias que se hacen llamar dueños del mundo. Y pues estamos hablando de los Rothschild, de Israel Moses, los Kuhn, las familias Lehman, Goldman, Sachs, Rockefeller, que son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal pues no es de los estadounidenses, pero bueno, lo que llama la atención ante los hechos ocurridos en Estados Unidos con Trump es sobre todo que vemos claramente todo el poderío del capitalismo que tienen prácticamente el control de toda la red en todo el mundo. Es decir, este control es mundial. Pueden desaparecer, borrar a quien quieran de la red, como lo hicieron con Trump ante la censura que le hicieron, ¿no? Vemos por un lado ese poderío, por otro lado vemos que el sistema de elecciones en el mundo, no solamente el de Estados Unidos, pues es un sistema controlado a conveniencia de estas familias que se hacen llamar dueños del mundo. Todo esto basado en los hechos ocurridos con Trump, ¿no? Entonces nos queda la pregunta, ¿qué tan confiables son estos sistemas de elecciones? Digo, Estados Unidos, ya decía Alan, es un estado, un país que se la pasa interviniendo en la vida de los demás países, pero pues bueno, ahorita ante los hechos ocurridos, pues es el foco de atención. Y por último, ante lo que se avecina, porque ya sabemos quién es Biden, y bueno, los que estamos acá, quienes nos escuchan, como hermanos de clase, como clase trabajadora, como proletariado, ¿qué es lo que nos queda? Algunos lo tenemos claro, pero me parece que por la audiencia que hay que precisar esa parte, ¿no? ¿Qué nos queda? Ya sabemos que hay que organizarnos, pero más allá de solamente eso, sí me gustaría que Alan precisara al respecto. Gracias. Gracias, Muriel. Bueno, hay una pregunta más en el Facebook, es de Jordan Rae, Joan. Saludos a Joan Senada. Buenas noches, gracias por invitarme a su conferencia. He notado que allá en Estados Unidos por lo menos están tratando de dar cheques estímulos y aquí nunca ha habido movimiento para exigir una prestación o fondo perdido a los mexicanos. Me hace preguntarme en qué país están dando más las circunstancias para un cambio de política o el surgimiento de un nuevo partido político. Muy bien, y aquí en el chat vamos a ver si hay otra pregunta. Sí, el compañero Armando de la Coordinadora 1 de Diciembre, saludos también allá a la Ciudad de México al compañero Armando. Urge impulsar convergencia de lucha entre trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México ante el capitalismo pandémico, que en la fase actual agravará brutalmente las condiciones salariales y se incrementará el despojo, la precarización, despidos y represión. Totalmente de acuerdo, Armando. Muy bien, pues vamos a darle
15 minutos a Alan para que intente dar una respuesta a los participantes, dado que son muchísimos los temas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, adelante, Alan. Sí, gracias. Gracias a todos realmente y a todas. Es obviamente difícil en un conversatorio de este tipo abordar todo, pero intentaré por lo menos algunas de las cuestiones que han sido planteadas. Antes de eso, quiero reconocer a Al Rojas, porque para muchos de ustedes que no conocen a Al, espero que Al está conectado. Al Rojas es un dirigente histórico del movimiento laboral en Estados Unidos, no solamente del movimiento migrante o campesino. La persona que asumió la presidencia del sindicato de Unión Campesina, César Chávez, y cuyo nombre se encuentra en todas las carreteras, en todas las ciudades, es un ídolo, acepta implementar la política del Partido Demócrata a expensas de la base laboral, a expensas de los miembros, y Al Rojas no acepta. Al Rojas decide que es más importante plantear el trabajo de la base, de los trabajadores de base, que aceptar los convenios que realiza César Chávez en la cúpula, y desde entonces él y su nombre han sido borrados de toda discusión. Al ha sido considerado como un disidente, como alguien que no podemos confiar, y francamente es una deshonra del movimiento sindical haber aceptado que se marginalice al compañero Al Rojas. Vamos a hacer la lucha porque la persona de Al Rojas sea reconocida como lo debe de ser, porque Al es el fundador de la Unión Campesina, es el fundador, es la voz del movimiento independiente, del movimiento sindical en los Estados Unidos, y es un honor para mí haber trabajado tantos años con Al, y creo muchos de nosotros. A veces se nos olvidan estas cuestiones que son muy importantes. Al tiene razón cuando dice que va a haber un tercer partido del Partido Republicano. El Partido Republicano se está dividiendo. Los sectores que buscan una relación más tradicional, bipartidista, de la clase capitalista, de unión nacional, de multilateralismo en la política imperial, van a permanecer como Partido Republicano. El grupo de Trump, y ojo, no se han ido, no sé si son 10 millones o 20 millones o 30, no son los 75 millones que votaron por él los que están por construir un nuevo partido. Mucho de ese voto fue un voto de cólera. Hay sectores del movimiento blanco que han sido llevados al terreno del racismo, pero muchos que han sido votos de protesta por la destrucción de sus empleos por el Partido Demócrata. Es un poco más complicada la discusión, pero es cierto que ellos van a crear un nuevo partido, y es un partido de orden fascista. Y su primer momento fue el 6, pero no es el único, no es el último. Están diciendo que este sábado pueden haber marchas, y están diciendo tenemos el derecho a permanecer armados. Estaremos armados y van a ir al Capitolio el 20 de enero. Esta vez va a haber más protección, pero va a haber constantemente a través de los próximos 4 años de Biden disturbios e intentos de golpe. Pienso yo, y pensamos nosotros en Socialist Organizer, que es un movimiento relativamente marginal, que no ha tenido cabida. Las Fuerzas Armadas y de inmediato hicieron una declaración conjunta de todos los jefes de la Fuerza Armada en apoyo a Biden, en contra de Trump y de sus declaraciones de supuesto fraude. Dicen que no hubo fraude. Habrán fisuras. Un compañero pregunta, o compañera, disculpen,
¿A dónde se consigue esta información de que el Departamento de Defensa tenía información de que había en preparación la toma del Capitolio? Esto fue sacado por Associated Press, publicado en todos los periódicos nacionales hoy por la mañana. La directiva del Departamento de Defensa llegó a la Casa Blanca. Fue citado hoy como una de las bases para destituir a Trump, en la medida de que él estaba al tanto de que se preparaba esto, no solamente una marcha pacífica por derecho a la expresión y derecho a oponerse a un supuesto fraude. Trump sabía, y el congresista, el senador Schumer citó esta declaración. Yo lo voy a mandar en inglés, no sé si ha sido traducido al español, pero se lo voy a mandar a Juan Carlos y les pido que mande este informe de prensa a todos quienes tengan interés en recibirlo, porque demuestra de que había complicidad a nivel de la cúpula y no es una declaración de un socialista, sino muchos de nosotros pensábamos que eso no podía suceder sin algún tipo de complicidad. Esto no ocurre todos los días en el Capitolio del imperio, el país más poderoso del mundo, que puedan jóvenes, 10,000 personas, sobrepasar una barrera de este tipo, entrar al Capitolio y hacer lo que hicieron. No puede eso suceder sin que sectores del aparato estatal estuvieran al tanto. Y ahora ya sabemos de qué fue el caso con esta declaración. La FBI sacó esta declaración. Seguramente alguien en el Departamento de Defensa se sintió responsable y la necesidad de hacer conocer esa información. López Obrador y Trump. A mí se me pregunta casi todos los días, ¿cómo es posible, Alan? Tú naciste en México, tienes su doble ciudadanía, tú conoces a la política de México. ¿Cómo chingados es posible que AMLO haya organizado una gira en Estados Unidos, haya apoyado el TEMEC y haya ido a Washington a saludar a su gran amigo Trump? ¿Cómo es posible que AMLO es uno de 4 dirigentes internacionales que no reconocieron la victoria de Biden? Los otros, Putin, el dirigente Bolsonaro y Kim en Corea del Norte y Andrés Manuel. ¿Qué compañía? Entonces, la gente me pregunta y les digo, francamente, creo que lo que él dice que es bajo la imposición de censura y la preocupación de Andrés Manuel de que se le iba a cortar los fondos, no quería que México se convirtiera en un nuevo Venezuela sin comida, bajo las sanciones del imperio. Pero eso no justifica una política de adaptación y de total capitulación ante el imperialismo. Y Andrés Manuel, en ese sentido, yo no voy a comentar sobre la política interna de México, ustedes conocen y sabrán mucho más que yo, pero en este punto, poder reconocer la gran amistad con Trump le dio a Trump la validez de que él no pudo conseguir de ningún otro dirigente más que los dictadores. Es una vergüenza fundamental. Nacionalismo de Trump, multilateralismo. Habrá una combinación de dos. Biden ha explicado de que él quiere hacer alianzas con los republicanos. Su política va a ser de unión nacional con los republicanos que han tomado posición contra Trump. Entonces, en esta nueva condición, él va a aliarse no con su sector de izquierda, con Bernie Sanders o Octavio Cortés. Él va a aliarse, y lo ha dicho y lo ha hecho en toda su experiencia y vida política, con los sectores moderados supuestamente del Partido Republicano, y eso va a ser una política antiobrera muy importante. Va a decir, es necesario hacer esta alianza para
para hacerle frente a la amenaza que se pueda venir de parte de este nuevo tercer partido de republicanos. Y no va a ser constituido formalmente este nuevo partido. Va a ser un nuevo partido en términos de su... y Ted Cruz y Hawley de Missouri, de Kansas, están ya postulándose a ser los nuevos dirigentes porque Trump está ya quemado. Ya no puede jugar el rol de... Él va a ser el ídolo, pero no va a poder hacer el juego porque nadie lo acepta. Esa situación nos abre un terreno para un cuarto partido, que es el Partido Laborista, porque es una ruptura con el bipartidismo que ha sido columna vertebral, eje de la política imperialista antiobrera en Estados Unidos. Y sobre el colegio electoral hay que hacer notar lo siguiente: es una institución totalmente antidemocrática. Surge como parte de un acuerdo a inicios de la República en Estados Unidos, a fines de los años del siglo XVIII, surge como un acuerdo con los estados esclavajistas del sur para mantener a que los sureños no fueran aplastados por la mayoría del norte. Era un acuerdo para imponer la antidemocracia en forma de un colegio electoral, a donde no es el voto directo que cuenta, sino un voto indirecto a través de cámaras que pueden, y lo han hecho en el 2000, sin de nuevo apoyar a Gore. Le quitaron y le robaron el voto en 2000. Bush le robó el voto a Gore, y en 2016 le robaron el voto a Hillary Clinton. Un robo porque Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos. ¿Y en qué país del mundo una persona, inclusive en los países los más dictatoriales a donde hay elecciones, en qué país hay 3 millones más de votos y ese candidato, esa candidata no asume la presidencia? En este caso, en Estados Unidos, Trump perdió y perdió grande, pero pudo haber, todo se jugó en 300,000 votos en 4 estados: Pensilvania, Arizona, Michigan y Wisconsin. 300,000 votos pudieron haber hecho la diferencia. Por eso Trump insistía en que había fraude en estos 4 estados, porque él pudo haber revertido con 300,000 votos el voto de 7 millones de personas. Ese es el tipo de antidemocracia que existe en Estados Unidos y que le quita toda legitimidad a esa idea de que Estados Unidos se vive la democracia. No necesariamente buena, ahí todo está bien, pero se vive la democracia. Es incorrecto. Millones de latinos y negros han sido cada día más impedidos en su derecho a votar. Cierre de casillas. Si uno ha tenido experiencia o ha pasado por las cárceles, ya no puede votar. En fin, hay tantas formas de impedir el voto, impuestos a los votantes, en fin. Entonces el multilateralismo va a ser una forma en donde se buscan alianzas para hacer ¿qué? Para, como dijo el compañero Callejas, totalmente de acuerdo, Irak, cómplice de Irán, ya se han anunciado las bombas. Biden no se ha diferenciado de Trump en el sentido, inclusive Biden va más allá contra Putin. Trump es un aliado de Putin. Nosotros sabemos de que Rusia conspiró en quitar el derecho a voto, conspiró para impedir la elección de Hillary Clinton. Putin es el enemigo. Vamos a ampliar la lucha contra Putin. Va a ser, en vez de hacerlo solo, lo va a hacer con aliados. Macron, con este tipo en Inglaterra, en fin. Pero en lo fundamental sobre China más complicado porque necesitan al mercado chino. Y las altas esferas del comercio y de la finanza estaban en contra de Trump y su política que aislaba al gobierno de China y no iba a obstaculizar la penetración mayor, cada vez más grande, del capitalismo en China.
Entonces va a ser una política doble de más presión sobre China para que más rápidamente abran su economía a la finanza internacional, a la vez que imponen, que buscan aliarse con sectores de la disidencia en China para ganarlos a una política proimperialista, porque hay mucho descontento en China y un movimiento independiente que surge en China y que no quiere una política proimperialista, pero habrá intentos de sobornar y lo demás. Sí, sobre cómo ampliar las alianzas. Creo que el 21 de enero, con las marchas y protestas que vamos a hacer conjuntamente en el cuadro del comité organizador de la binacional, en defensa de los trabajadores del automóvil en Estados Unidos, vamos a estar movilizando para imponer que haya libertad contra los presos, contra la política del COVID, por los derechos a organizar un sindicato independiente. Tenemos una responsabilidad enorme en Estados Unidos como movimiento sindical de apoyar a las luchas independientes en México, sean ambientalistas, sean sindicales, sean por la democracia de jóvenes, por la defensa del agua, tenemos una responsabilidad en Estados Unidos porque somos vivimos en el país imperialista que ha impuesto esta situación a México. Somos responsables en ese sentido, no por la política del imperio, pero nos tenemos que sentir responsabilidades de hermanar y aunarnos a los movimientos de resistencia en México. Y creo que este año tenemos que organizar una nueva conferencia para no para reunirnos, sino para exigir y organizar tanto en Canadá, México, en Estados Unidos y esta vez con Canadá, las alianzas y los movimientos que van a permitirnos abrir los espacios de democracia sindical e imponer que en México, porque va a ser por la lucha, porque no va a ser por Andrés Manuel, imponer que en México hayan lo que Al Rojas llama la implementación de esta política que en el papel, la sección 23A, derechos laborales del nuevo TEMEC, ¿quién puede estar en contra? El problema es de que no se puede implementar porque no hay mecanismos, no hay finanzas para ello, no hay la voluntad de confrontar al sindicalismo charro que está siendo auspiciado. Entonces el discurso en el papel, como lo sabe bien Israel en Guanajuato, en Silao, eso no lo queremos, queremos acción, queremos que haya congruencia entre el dicho y el hecho. Cheque de estímulos. En Estados Unidos hay cheques de estímulos de $600. ¿Eso dura qué? Gente que ha estado sin empleo 6 meses o más, han perdido sus casas, todos sus ahorros se han ido, han vendido el carro, han vendido todo, están al borde de estar en la calle. Muchos de ellos están en la calle viviendo en sus tiendas de campaña y $600 es un insulto. Y ni siquiera eso. Trump quería salir después de sus 4 años diciendo queremos $2,000 y su propio partido, McConnell y los demás, se opusieron a $2,000. No, sí, se necesita estímulo, pero se necesitan los empleos, se necesita inversión en programas de construcción de carreteras, de puentes, como lo hicieron en los años 30 en Estados Unidos, y se reintegró al mercado laboral a millones y millones. Es toda una nueva política que se necesita y Biden no lo va a hacer, al menos de que el movimiento sindical lo imponga a través de las marchas, movilizaciones, a través de candidaturas independientes y lo demás. Y eso es una política que buscamos en Estados Unidos con Al y los demás realizar con la campaña por un partido obrero independiente, en las campañas por derechos laborales, por las conquistas. Y les pido de nuevo, quiero concluir con esto, que por favor apoyen
a la marcha del 20 de enero del movimiento migrante, sobre todo el movimiento de jóvenes que están pidiendo no a las deportaciones, ciudadanía, papeles para todos, no al enjaulamiento de los niños en Estados Unidos. Y creo que si empezamos el próximo sexenio, que son 4 años acá, con esa marcha y esa declaración de independencia en defensa del movimiento migrante, habremos tomado un paso importante, no solamente para ese sector, sino para todo el movimiento obrero, tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias, Alan. Ya por último, nada más leer unos mensajes que nos llegan a las páginas. Está el compañero Daniel Gómez que dice: se prevén desórdenes en la toma de posición de Biden. Estamos ante un inicio de guerra civil en Estados Unidos, dada la inconformidad y la polarización entre demócratas y republicanos. También tenemos participaciones de la Ciudad de México. Sin duda, vergonzosa la colaboración de Obrador con Trump, que favoreció su uso político en plena campaña presidencial en Estados Unidos. La defensa de la soberanía ha quedado postrada ante el racismo, la xenofobia, la misoginia de la ultraderecha norteamericana. Ismael nos dice: palabras de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Y está el compañero Irving Fernández: súper buena respuesta, compañía tremenda. Y la compañera Laura Gómez: abrazos de agradecimiento por su sabiduría desde Acapulco, Guerrero, Laura Gómez. Y ya para finalizar, tenemos compañeros conectados de varios estados del país. Nos han mandado comunicación compañeros de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Tabasco y Michoacán. Entonces, pues ha sido una conferencia muy exitosa, con muchas participaciones. Bueno, le agradecemos mucho al compañero Alan Benjamin por su participación el día de hoy, y les queremos hacer 2 invitaciones antes de que finalicemos el foro. Hemos posteado en el chat de Zoom una campaña que estamos realizando actualmente, que es por la liberación del compañero Mumia Abu Jamal. Tal vez ustedes lo conocen, un activista negro afrodescendiente, que ha sido encarcelado de manera injusta, condenado a la pena de muerte. Entonces, los invitamos a firmar esta petición dirigida al gobernador de Pensilvania, al gobernador Wolf, para pedir que se libere a Mumia Abu Jamal por razones humanitarias. Actualmente está en riesgo de contraer COVID. Dentro de su prisión ya hay varios reos contagiados de COVID. Entonces, estamos solicitando la liberación. Entonces, les dejamos esa invitación para que los compañeros que gusten firmar, está ya en la página de OPT, en los comentarios, está aquí en el Zoom, hagan difusión. Tenemos el objetivo de entregar esta petición a finales de enero. Y también los invitamos al siguiente foro que vamos a organizar el próximo día 26 de enero. Vamos a tener un foro precisamente sobre el tema de Mumia Abu Jamal aquí en esta misma página para que se conecten. Y por último, una invitación: el día 20 de enero vamos a realizar una jornada internacional por el derecho a la sindicalización y a la democracia en la industria automotriz, pidiendo la reinstalación de los compañeros despedidos en la planta de Silao, Guanajuato, de General Motors, y en la planta de Audi en Puebla. Entonces los invitamos también a participar y a que en sus estados, en sus ciudades, hagamos delegaciones a la Secretaría del Trabajo y a las concesionarias de General Motors para apoyar a los compañeros de Generando Movimiento y del Comité de Destitución Política de Audi Puebla. Pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Alan. Estamos aquí al pendiente. Vamos a seguir muy de cerca lo que sucede en Estados Unidos. ¿Sí? Gracias, y sigamos juntos, trabajando juntos. Muy bien. ¿Sergio quiere comentar algo? ¿Y alguien más que no alcanzo a ver quién es? Sergio. Juan Carlos, soy Misael. Misael. La posibilidad de que por los acontecimientos que se puedan dar hasta el 20 de enero y tratando de dar un seguimiento a todos los que nos conectamos hoy, porque vale la pena, ya que fuimos de diferentes estados de la República, que pudiéramos programar con Alan una nueva conferencia para el 22 de enero
2 días después de la toma de posesión de Biden, a la misma hora, para que programe él su agenda y darle seguimiento a esta situación de los Estados Unidos, porque se ha abierto ya una brecha que se va a empeorar con el asunto de la recesión económica mundial. Esa sería la propuesta, 22 de enero. Yo estoy disponible. Tentativamente. Con mucho gusto. Muy bien. Perfecto. Sergio, ¿querías comentar algo tú? Justamente lo mismo, que no sea el primer conversatorio que podamos tener con Alan, dado la importancia y que sí, primordialmente lo que pasa en Estados Unidos repercute aquí con la clase trabajadora mexicana. Entonces es importante mantener esta comunicación, esta información a través del camarada Alan, que nos pueda seguir una vez tomada la posesión de Biden, a poder hacer un balance y un análisis sobre la situación y cómo quedó la integración de su gabinete final y algunos otros detalles que vayan surgiendo luego de su toma ya oficial en gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, Sergio. Bueno, pues vamos a despedir. También nos mandan saludos desde Nayarit y desde Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Entonces, pues gracias a todos por participar. Vamos a darle fin a este conversatorio y los esperamos en la próxima plática con Alan, en nuestra plática sobre el movimiento afrodescendiente en los Estados Unidos, y los invitamos a las jornadas del día 20 por el derecho a no migrar allá en Estados Unidos y a nivel internacional por la defensa, por la reinstalación de los compañeros despedidos de la industria automotriz. Y bueno, muchas gracias, Alan. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.